Bienvenidos a un nuevo video. Estamos comenzando una aventura naturista y hoy vamos a tratar un tema que nos parece crucial. La pregunta es, ¿qué es el naturismo? Y para eso vamos a tomar la parte teórica de la filosofía naturista y además nuestra práctica naturista en estos últimos 5 años de viaje. Así que si vos estás ahí del otro lado y tenés interés en el naturismo o no tenés idea qué es esto, pero te causa curiosidad, quédate ahí porque este video es para vos. Somos Ain y Gonza y con nuestra perra Chalten hace 5 años que viajamos por Latinoamérica en distintos medios. Hoy queremos tratar una pregunta que nos parece de suma importancia a la hora de practicar naturismo. Es bien básica y bien simple, pero creemos que hay un montón de dudas acerca de la práctica naturista e inclusive hay gente que no tiene idea qué es. Así que en el video de hoy te vamos a contar qué es el naturismo. Para comenzar queremos traer la definición clásica del naturismo, que es la que vas a encontrar en cualquier lugar si buscas qué es el naturismo. Es una forma de vivir en armonía de la naturaleza caracterizada por la práctica de el nudismo grupal para poder convivir con otras personas respetando tu cuerpo, el de los demás y el entorno que te rodea. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Los naturistas se basan en que el cuerpo es algo natural y no tiene que ser objeto de vergüenza o pudor. Además, ven la desnudez como una forma de liberación y de estar en contacto auténtico con la naturaleza. Sostienen que el nudismo social es parte de la práctica y que hacer actividades al aire libre trae beneficios a nivel emocional y de autobienestar a cada una de las personas que practican naturismo. Si te da curiosidad saber dónde estamos grabando este video, nos encontramos en la Reserva Natural Ecoparque da Mata, uno de los lugares donde uno puede practicar naturismo oficial en Bahía, Brasil. Y te vamos a mostrar toda la reserva en el próximo video. El naturismo no se trata solamente de estar desnudo. La desnudez es uno de los pilares de la práctica. El naturismo busca una vida auténtica en conexión con la naturaleza y de manera simple. Vos que estás del otro lado y decís cómo puedo ayudar a estos viajeros, siempre decimos que hay muchas formas de ayudar a continuar este viaje y a seguir sumando kilómetros. Podés compartir este video, dejarnos un comentario, poner un me gusta, sumarte a nuestra comunidad de Patreon y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en todos lados como Siendo Viajeros. Algo que me parece muy importante para cerrar este bloque de definiciones es contarles que no hay recetas mágicas. Me parece que está bueno que cada uno pueda experimentar por lo menos una vez la práctica naturista y sacar sus propias conclusiones. Está claro que la desnudez acompaña a la historia desde el comienzo de los tiempos, pero nuestra recta histórica va a empezar en Alemania en el siglo XX, cuando por primera vez hay una publicación teórica que aborda al naturismo como filosofía de vida. Esta es una alerta para contarles que esta información que estamos compartiendo la buscamos en internet y lo que quisimos hacer fue como ordenar un poco la historia del naturismo para llegar hasta donde estamos hoy. Entonces es importante también nombrar a Adolf Koch, que es un alemán que en Berlín le daba clases de educación física en un barrio obrero a sus alumnos y empezó a hacer las prácticas donde todos estaban desnudos. Esto trajo muchos beneficios para todos y ahí fue cuando las familias empezaron también a hacer las prácticas desnudas y la desnudez comunitaria y grupal se fue extendiendo hacia otros lugares de Alemania. Recién después de la Segunda Guerra Mundial, la práctica de naturismo se extendió hacia América, fue en Estados Unidos, el primer lugar después de Europa, donde llegó la práctica y a través de los años se fue expandiendo por toda América. Hoy en día hay muchos países del mundo que incorporaron la práctica naturista. En lo que va de nuestro viaje hemos tenido la posibilidad de visitar en Sudamérica lugares oficiales y no oficiales donde la práctica de naturismo es vivenciada día a día.
Chelsencita. Dale. Estás viendo este video con censura por las políticas y lineamientos de esta comunidad. Así que te quiero contar que tenemos una página donde subimos todo nuestro contenido sin censura y al natural. Y queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad en Patreon. Puedes buscarnos como Siendo Viajeros y darnos una mano de forma económica para continuar este viaje y seguir descubriendo destinos naturistas en Sudamérica y quién sabe el mundo. El movimiento llamado al principio nudismo empezó a expandirse en Alemania y pasó a ser denominado como FKK, que significa culto al cuerpo libre. Después de la década del 50 se apañó el término de naturismo, que es el que nos gusta usar hoy en día a nosotros para referirnos a esta práctica. Me chapa con esa boca con sabor a pecadito. Carmencita, correte, dale que voy a filmar. ¿Naturismo y nudismo son lo mismo? Esta pregunta es una de las que más nos hacen. Y queremos aclarar que naturismo y nudismo no son lo mismo. Aunque muchas veces los términos se intercambian y la gente los usa como sinónimos, nos parece que está bueno hacer la diferencia. El nudismo es meramente el hecho de estar desnudo y no tener ropa. Mientras que el naturismo es un término mucho más amplio y que se considera una filosofía de vida que abarca el estar desnudo, pero además integra prácticas comunitarias de desnudez social, actividades al aire libre, búsqueda de alimentación consciente y un contacto armónico y sostenible con el medio ambiente y la naturaleza. Para hablar de las bases y pilares del naturismo, en primer lugar hay que hablar sobre la conexión con la naturaleza. Estar en contacto con la naturaleza y estar desnudo hace que uno pueda vincularse de manera más armónica con el entorno. Además de tomar conciencia de los cuidados que tenemos que tener hoy en día para poder conservar y preservar lo que la naturaleza nos ofrece. La aceptación del cuerpo de uno y de los demás en la actualidad es un trabajo constante y nos parece que el naturismo brinda una oportunidad de aceptar y trabajar sobre la idea que uno tiene de su propio cuerpo y del cuerpo de los demás. Así que te recomendamos que si tenés ganas o si sentís curiosidad, por lo menos te animes una vez a ir a un espacio naturista y vivir la experiencia. La comunidad naturista enfatiza el respeto mutuo, la aceptación y la convivencia en armonía en la naturaleza. Vamos a hablar en este video también de qué pasa con el naturismo, la sexualidad y el sexo. Los espacios naturistas no son espacios liberales donde uno puede tener sexo a la vista de todos y al aire libre. A mí personalmente no me gusta decir que los cuerpos no tienen sexualidad, pero me parece que el naturismo los aborda desde una perspectiva de deshipersexualización. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo por el hecho de estar desnudo quiere decir que te estás exhibiendo o que estés buscando tener relaciones sexuales con otra persona. Se aborda el cuerpo desde otra mirada y esto me parece que es lo más difícil de ver y de transmitir porque fuimos criados y vivimos en una sociedad que todo el tiempo nos está enseñando que tenemos que cubrirnos, que tenemos que taparnos y sobre todo siendo mujeres que tenemos que tener mucho cuidado al mostrar nuestro cuerpo desnudo. Entonces, esto de hablar del naturismo y de la práctica naturista desnuda me parece que también es un tema delicado y que hay que traerlo a colación. En lo que va de nuestra experiencia nos hemos encontrado con un montón de cosas. Lo vamos a dejar para otro video donde vamos a explayarnos en este tema, pero no queríamos dejar de traerlo y de dejarlo a debate.
existen lugares oficiales y lugares no oficiales para practicar naturismo. Nosotros mismos hemos estado un montón de veces en la naturaleza, alejados de otras personas, y hemos estado desnudos en ríos, en caminatas, en montaña. Pero esa experiencia, que puede ser naturista, es diferente a ir a un lugar que sea exclusivamente para la práctica naturista y donde puedas conocer a otras personas que están buscando también vivir a través de la filosofía naturista. En este momento estamos en Brasil, en Bahía, en Masarandupio, donde está la playa de las Dunas, que es una playa naturista, y además la reserva del Ecoparque da Mata. Nosotros vamos a participar el mes que viene de un campeonato de surf naturista en Tambaba, en Paraíba, a 1000 kilómetros de este lugar, donde también hay una playa nudista. Y en noviembre, si todo va bien, vamos a ser parte de un congreso internacional de naturismo que se va a realizar acá donde estamos en este momento. Este video llegó hasta acá. Queremos agradecerte muchísimo por ver nuestros videos, por ser parte de esta comunidad naturista de Siendo Viajero. Si te gustó, déjanos un comentario, poné me gusta y compartilo. Es muy importante para nosotros hacer este trabajo de divulgación y de dar a conocer la práctica naturista. Queremos invitarte a ver toda nuestra lista de reproducción de naturismo, donde mostramos los destinos naturistas que hemos visitado en estos 5 años de viaje, y a quedarte del otro lado porque se vienen muchos videos sobre este tema.